Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Yo quiero hablarle en esta siguiente hora acerca de un punto muy importante que tiene que ver con la correcta interpretación de las Escrituras, de los textos bíblicos. Y comenzaré diciendo que la hermenéutica, digan todos hermenéutica, suena medio raro, ¿verdad? Bueno, esta palabra o esta hermenéutica es la ciencia, es una ciencia que nos enseña los principios para la correcta interpretación de los textos antiguos y de cualquier tipo de literatura, sobre todo antigua y pues nueva también, obviamente. Y uno de estos principios es el principio de tomar el texto en su contexto. A ver, repitan todos, tomar el texto en su contexto. El texto pues es una porción de la Escritura y el contexto es todo lo que viene antes y después de ese texto que se toma. Ignorar este principio hermenéutico ha provocado la creación de doctrinas no bíblicas que han dañado la vida espiritual de muchos sinceros cristianos. Tienen buen corazón, pero eso no basta para hacer una buena interpretación de la Biblia. Y esto, pues, al no ser enseñadas los principios bíblicos, al no ser enseñanzas sustentadas por la Biblia, provoca frustración en los creyentes, provoca desánimo en los cristianos y la fe se va debilitando. Jesús dijo que toda planta que él no había plantado sería cortada. En otras palabras, Dios no está obligado a respaldar algo que Él nunca dijo. ¿Entiende? Muchas veces nosotros escogemos los versículos así nada más y le damos una interpretación que nada que ver. Entonces el problema se inicia cuando tomamos de un texto, de un versículo de la Biblia, una palabra o alguna frase, y eso lo tomamos y lo aislamos, lo sacamos de ahí y lo aislamos del contexto, ¿sí? Y se distorsiona el significado original. Es como, déjeme ponerle un ejemplo. Usted recibe una carta de un pariente en los Estados Unidos y usted comienza a leerla desde el principio, ¿no es cierto? Porque si usted comienza a leer desde la mitad de la carta, usted de seguro no va a entender todo lo que quiere decir ese pariente suyo que le mandó la carta. Es lo mismo. Los evangelios, las epístolas, los escritos fueron cartas que se enviaron y hay que leerse en su contexto. ¿Sí me estoy explicando? Esto es muy importante. Por ejemplo, mire, tengo un libro que alguien me regaló por ahí, a mí me regalan libros, Biblias. Si viera cuántas Biblias tengo, me regalan Biblias, van a decir, pues para que lea el pastor, está bien. Pero entre esos me regalan libros también cristianos. Y hace, no sé, 2 semanas me regalaron una señora, me regaló un libro que se llama El Poder de Dios. Y bueno, yo como estudiante de la Biblia, como cristiano, simplemente pues quiero conocer más del poder de Dios. Pero este libro es escrito por un hombre que se llama Craig Hagan, que viene siendo nieto de Kenneth Hagin, muy famoso predicador en los Estados Unidos. Y cuando él comienza a hablar sobre el poder de Dios, él cita 1 Corintios capítulo 2 versículo 5 y toma ese texto para apoyar lo que él enseña en ese libro. Y el texto dice así, no lo busque. O si es que desenfunda rápido, pues puede leerlo.
Pero dice el versículo, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Fe en el poder de Dios. Entonces el hermano Hagin, Ray Hagin, comienza él a narrar y a decir que él viene de una dinastía de predicadores que hablaron por dos generaciones por lo menos, su abuelo y su padre hablaron acerca de la fe. Y él es heredero de muchas cosas y las enseñanzas sobre la fe. Él dice, yo creo que no hay nadie en la tierra que haya escuchado más sermones acerca de la fe que yo. Dice, es muy joven, ha de tener unos, 28, 30 años. Y luego dice que la fe de mi abuelo y la fe de mi padre, pues no me ayudan a mí en nada. Yo tengo en lo personal que tener una experiencia de fe. Entonces yo decía, ¿cómo hago? Y leí ese versículo, fe en el poder de Dios. Entonces dijo, ya sé, voy a poner en operación mi fe en el poder de Dios. Y comienza a narrar. A mí me gusta mucho el golf. Y yo dije, bueno, voy a poner mi fe en el poder de Dios. Voy a poner mi fe, voy a creer que Dios me va a dar unos palos nuevos de golf. Y ahí puse mi fe, dijo. Entonces pasó un tiempo y yo fui, narra él en su libro, yo fui a un evento donde venden Biblias, al mayoreo, libros cristianos, música, etcétera. Y dice que ahí había un juego, un golfito que pusieron ahí. Y decía, si usted le atina al hoyo, usted se gana $500. Entonces, como a mí me gusta el golf, dice este joven, tomé el palo y di un golpe de fe. Y le atiné al hoyo, dice. Y me gané $500. Entonces el Espíritu Santo me dijo, esos $500 son para tus palitos de golf. Así como lo oye, ¿eh? Bueno, ahí lo vamos a dejar. Ahí lo vamos a dejar. Fe en el poder de Dios para unos tristes palitos de golf. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Porque yo quiero que usted entienda bien. ¿De acuerdo? Ok. Él dice en su libro que se puso de acuerdo con un amigo de él y citó Mateo 18:19, se lo voy a leer, donde dice, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y yo creo que más de alguno de nosotros hemos caído en ese error al citar esos versículos fuera del contexto, ponerse de acuerdo. Pero vamos a ver cuál es el contexto de ese versículo y del otro que les mencioné, que este joven predicador tomó. Y vamos a ver si lo que él dice es lo que realmente dijo Jesús, o Pablo en su caso, o qué es lo que dice la Biblia. Esto es muy importante. Vamos a Mateo 18. Acuérdense que él está citando, otra vez os digo que si dos se ponen de acuerdo, entonces él dice que se puso de acuerdo con un amigo de él para obtener sus palitos de golf. Bueno, Mateo 18. Vamos a leer desde el versículo 15. Yo quiero que ustedes vayan siguiendo bien el contexto de qué es lo que está hablando. ¿Están listos? Bien, voy a leer, usted me sigue allí. Por tanto, hay un encabezado ahí en su Biblia, ¿lo hay en la suya? Dice, ¿cómo se debe perdonar al hermano? Entonces dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, te ofende, te hace algo, ve con él y repréndele estando tú y él solos. Esto es con el fin de guardar la reputación del que te ofendió. Pero primero, dice Jesús, tienes que ir con él, tú y él solos. Porque aquí está hablando Cristo, ¿eh? Dice, y si te oyere, si él se arrepiente, has ganado a tu hermano. Y otra vez hay comunión con él. Bien,
Versículo 16. Mas si no te oyere, o sea que te diga, no me arrepiento y yo sabré lo que hago, y se pone picudo ahí el hermano, ¿no? O la persona, el prójimo que te ofende. Mas si no te oyere, no te hace caso, no se arrepiente de la ofensa que te hizo, dice, toma aún contigo a uno o dos como testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Es decir, cuando se va a arreglar el asunto del conflicto que tienes con la persona, si no te oye de uno a uno, toma testigos. Y estos testigos deben de escuchar qué es lo que se dice en esa reunión. ¿Está conmigo? Ok. Vamos, versículo 17. Y si no los oyere a ellos, ¿quiénes son ellos ahí? Los testigos. ¿Sí? Dilo a la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el conjunto de creyentes que se reúnen en una localidad, así como aquí. Y aquí está hablando acerca de cómo se deben de sanar las relaciones entre hermanos de la congregación. ¿Sí? Pero la iglesia universal la formamos todos los que en cualquier lugar del mundo creemos en Cristo. Pero aquí está hablando el contexto es de la iglesia local. ¿Sí? Dice, si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia. Es decir, al grupo de creyentes. Pues hermanos, el hermano fulano de tal, pues hizo esto y no se ha arrepentido. Entonces pues ya se habló con él y no quiere reconocer. Se habló con testigos y pues no nos quiso escuchar. Entonces pues les avisamos a todos ustedes que el hermano fulano de tal está disciplinado. Es cortado de la comunión de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y debe de haber disciplina. ¿Están de acuerdo con eso? Ok. Entonces, ¿qué más dice? Si no los oyere, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, o sea, ya a la iglesia le va a decir, oye hermano, donde quiera que se lo encuentren, le van a decir, oye hermano, agarra la onda. Ve nomás lo que le hiciste a aquel y no te quieres arrepentir. Pues no me arrepiento, dice. Así de picudo se puso el hermano o la hermana, ¿verdad? Si no oyera a la iglesia, ¿qué dice? Tenle por gentil y publicano. El gentil es el pagano, es el que no es creyente. Y el publicano es un simbolismo de pecador, ¿sí? Entonces, el 18 dice, de cierto os digo, este es otro texto también que vamos a hablar más adelante. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ok, ese es el texto que tomó este hermano. ¿A qué se refiere? Que si se ponen de acuerdo 2 o 3 en cualquier cosa que pidieran, mi Padre lo hará. ¿A qué se refiere? Al pleito. Muy bien, hermano, muy bien. Es que tú estás en la escuela bíblica en la mañana. Lo que es estudiar la Biblia, ¿verdad? ¿A qué se refiere? A eso de si se ponen de acuerdo acerca de 2 o 3 se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidan, ese cualquier cosa que pidan, ¿a qué se refiere? A la disciplina que le van a aplicar al ofensor que no se arrepiente. No se refiere a una oración de petición como, por ejemplo, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. No, aquí es que se ponen de acuerdo. ¿Qué vamos a hacer? No, pues lo vamos a sentar 6 meses. Bueno, eso que decidan, Dios lo apoya desde arriba. ¿Qué más dice? Versículo 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Otra vez, aquí no se refiere a la reunión de la iglesia así como ahorita, donde adoramos y escuchamos la palabra. No, esos 2 o 3 congregados en su nombre,
Él está en medio de ellos, ¿qué? Apoyando la disciplina que ellos van a hacer en contra del ofensor. ¿Ah? Ahora, fíjate, aquí está más entendible el versículo 21. Acuérdate que es un solo pasaje, ¿eh? Versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Déjeme explicarle algo. Pedro entendió de qué estaba hablando Jesús. ¿De qué estaba hablando Jesús? De cómo se debe perdonar al hermano, cómo sanar las relaciones en la iglesia, cómo disciplinar el pecado en la iglesia local. Y Pedro lo entendió. Parece que el hermano predicador que dijo, que habla del poder de Dios, no lo entendió. Porque él dijo que se puso de acuerdo con otro, porque según él dice la Biblia, para obtener sus palitos de golf. ¿Será eso lo que dice la Biblia? No. Según la regla de hermenéutica, de interpretación bíblica, de tomar el texto en todo su contexto, lo que viene arriba y abajo, eso no es lo que está diciendo, que dice el predicador, que supuestamente Dios dice. La Biblia dice que cuando tú pides algo a Dios, tú puedes ir solo, no te tienes que poner de acuerdo con nadie. Y noten ustedes cómo muchos de ustedes seguramente en alguna ocasión lo hicimos de esa manera. Me pongo de acuerdo contigo y vamos a pedir esto. Ese texto no se refiere a eso. Y de ahí surgieron doctrinas erróneas que después vamos a estudiar. Pero sigo leyendo. Estoy en Mateo, ¿qué? Se me movió. 18, 21. Entonces se le acerca a Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Ven? ¿De qué habla ese pasaje? Del perdón. Entonces, ¿qué significa cuando dice: si 2 o 3 se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidieren, ese cualquier cosa que pidieren se reduce al contexto de lo que se va a pedir al Señor, lo que el acuerdo que ellos van a tener. Ellos oran y esa es la aplicación que se le va a dar al ofensor. Ese es el contexto. ¿Lo entendieron o no? Ahora, si no lo entendió, esto es muy importante, porque luego hay gente que al no tener ciertos conocimientos para la interpretación bíblica, leen la escritura y hacen cada rollo y sacan cada interpretación, porque la sacan de su contexto y lo aíslan, ¿sí? Y así dijo el Señor. Déjenme ponerle otro ejemplo. ¿Se acuerda cuando dice la Biblia ahí en Apocalipsis: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo? ¿Ha escuchado esa escritura? Es Apocalipsis. Bueno, esa normalmente se ha enseñado cuando se ministra a la gente enseñándoles acerca de cómo evangelizar a otros. Entonces el cristiano va con el que no es cristiano y le dice: mira, el Señor dice que Él está a la puerta, llamando. Y si tú oyes su voz, Él entrará a ti y tú con Él y cenarán y tendrán comunión. Pues fíjese que no se refiere al no cristiano, se refiere al cristiano. Es Apocalipsis capítulo 3. Le está hablando a la iglesia que habían echado a Cristo de la comunión con ellos. Entonces, no se refiere a salvación, no es un versículo bien aplicado para salvación, porque no está hablando de salvación, está hablando de comunión. Qué bueno que se quedan pensando. Eso es bueno, pero no se quede ahí, estúdienlo. O sea, no me crea a mí, usted véalo en su Biblia. Después este joven, Hegen, dice así: muchos no reciben porque no piden. Porque él recibió sus palitos de golf, ¿no? Entonces dice, hay cristianos que no reciben porque no piden. Pero ese es un versículo que él está citando. Es de Santiago capítulo 4, búsquelo en su Biblia.
Santiago capítulo 4. En el versículo número 2, Santiago 4, 2. Pero fíjese una cosa, note aquí el error garrafal de sacar nada más una frase, un par de frases del versículo. Santiago 4, al final del versículo, ¿qué dice? Pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Ahora vamos a ver el contexto de Santiago 4. ¿Está conmigo? Santiago 4, versículo 1. Escuche bien y léalo con atención. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Nada que ver. O sea, nada que ver. Fíjate lo que dice Santiago. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos que hay entre ustedes? Porque aquí Santiago está hablando duro, Dice, ¿no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Versículo 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y lo dice el versículo 3, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros palitos de golf. Nada que ver, hermano. ¿Lo está entendiendo? ¿Lo está viendo? ¿Lo está leyendo en su Biblia? Nada que ver. Digan todos, nada que ver. Nada. Piden y no reciben. Y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. Carro nuevo, casa nueva, cartera llena. ¿Se da cuenta? Fíjese cómo esa gente saca del contexto, haciendo creerle a los que los escuchan, que Dios está diciendo algo que Él nunca dijo. ¿Le está cayendo? ¿Lo está entendiendo? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque eso depende de su salud espiritual, hermano. Por eso es muy importante. Porque de la correcta interpretación de la Escritura depende su salud espiritual. San Pedro escribió en una de sus cartas y dice, el hermano Pablo, o sea, el apóstol Pablo, es un hombre que se le ha dado mucha revelación. Dice, y hay cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos y los inconstantes tuercen, digan todos tuercen para su propia perdición. Fíjese cómo dice Pedro, los inconstantes. ¿Qué es un inconstante? Uno que hoy viene y se para dentro de 3 meses. Uno que hoy abrió su Biblia en este momento y no lo vuelve a abrir hasta el sábado que viene. Ese es un inconstante. Y luego dice, los indoctos. ¿Qué es un indocto? Alguien que no está entendido, que no ha estudiado. Un indocto es alguien que eventualmente también toma la Escritura y dice, ay, ¿qué querrá decir aquí? Pues quién sabe, ¿qué me importa? Y luego tiene una necesidad, está en un problema y agarra la Biblia. Como dice el Señor, ayúdate que yo te ayudaré. Nada que ver, nada que ver. Fe en el poder de Dios para unos palitos de golf. Fíjense hasta dónde han rebajado. Ahora, vamos al contexto de 1 Corintios capítulo 2, que él citó en fe en el poder de Dios. Y logró tener, qué hazaña espiritual, ¿no? Unos palitos de golf. ¡Wow! ¿Cuántos quieren? Unos zapatitos blancos. Fe en el poder de... ¿Usted cree que a eso se refiere ese versículo, hermano? Por favor. Yo no sé qué onda con esos predicadores, hermano. ¿Qué onda con ellos? Y luego la gente que los está escuchando, que lee sus libros, se la cree.
Uy, eso está triste. 1 Corintios capítulo 2. ¿Les parece si leemos todo el contexto? Ok, vamos a ver si se refiere a cómo obtener unos palitos de golf. Ok, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios. ¿Cuál es el testimonio de Dios? Aquí el testimonio de Dios es lo que hizo por medio de Cristo para ti, la salvación. Ese es el testimonio de Dios, no palitos de golf. ¿Qué más? No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, decía Pablo a los Corintios, pues me propuse no saber entre vosotros cómo obtener palitos de golf. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, digan todos cosa alguna, sino una sola cosa, ¿qué? A Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué tienen que ver unos tristes palitos de golf con el sacrificio de Cristo, hermanos? ¿Están viendo? ¿Me están entendiendo lo que les estoy enseñando? Ok, sigo bien leyendo. Versículo 3. Y estuve entre vosotros con debilidad de mucho temor y temblor, porque él iba a confrontarlos a los corintios. Versículo 4. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas. Y eso es lo que hace esa gente. Persuaden a los oyentes con palabras persuasivas de humana sabiduría. Vea, hermano, para lograr unos tristes palos de golf, escribió un libro. Supuestamente él, para enseñar a la gente a tener fe en el poder de Dios. Qué triste, a mí me da mucha tristeza esto y me preocupa mucho. Luego dice, persuasivas palabras de humana sabiduría, no, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ah, qué distinto. ¿Cuál poder de Dios? Seguimos leyendo. Sin embargo, dice Pablo, acuérdense que él está hablando de sabiduría. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado, ¿qué? Madurez. ¿Qué es madurez? Mire, hay una enseñanza que yo di que se llama juzgad con justo juicio. Hará un mes, 2 meses, no sé. Ahí hago un estudio de versículo por versículo de este pasaje. Ya no lo voy a volver a hacer. Tal vez algunos lo recordarán. Lo único que estoy enseñando aquí es el contexto que envuelve a ese versículo que tomó el predicador. Entonces, pero aquí madurez se refiere a aquellos que han crecido. Que madurez se refiere aquí a aquellos que han crecido en su entendimiento. Sigo leyendo. Sabiduría entre los que han crecido en su entendimiento. Esto es madurez, que entienden las cosas. Y sabiduría no de este siglo o de este mundo, ni de los príncipes de este siglo que se mueren. 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿De qué está hablando aquí este pasaje? ¿Qué no es del sacrificio de Cristo? ¿Así lo entienden? Por eso Pablo dijo, yo no quiero mostrarles otra cosa más que a Cristo y a este crucificado. No, y menciona el poder de Dios, porque fue el poder de Dios el que resucitó a Cristo de entre los muertos, y no el poder de Dios, hermanos, por el amor de Dios, para obtener unos tristes palos de golf. Nada que ver. Luego dice, en el versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni siquiera han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora, estas cosas son, yo le pregunto, según el contexto, estas cosas que habla Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ¿se refiere a cosas materiales o a cosas espirituales?
Muy bien. ¿Sí me está entendiendo? Por supuesto que se refiere a cosas espirituales y no materiales en este caso. Versículo 10. Pero Dios nos las reveló. ¿Cuáles cosas? Las del versículo 9. Nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, lo investiga aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del mismo hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino por el Espíritu de Dios. 12. ¿Y nosotros? Digan todos nosotros. Ahí nos podemos incluir. No hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Cuál es el espíritu del mundo? Materialismo, cosas. ¿Sí o no? Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Fíjate, a todo eso Jesús le llamó añadiduras. Todas las demás, busca primero el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas, las cosas, ¿te acuerdas, Chuy? Las cosas, a ver, háganle así, las cosas, los tenis, todas las cosas, el auto, la casa, las cosas, ¿qué? Serán añadidas. Entonces, es evidente que aquí las cosas no son los bienes materiales, sino las cosas espirituales. Bien, sigo leyendo. Sino el Espíritu que proviene de Dios en el 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, no, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora fíjense el versículo 14. Pero el hombre natural, ¿qué es el hombre natural? El hombre natural es el que no es nacido de nuevo. Dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Aunque también incluye aquí en el hombre natural al cristiano carnal, que anda como uno natural, como si no fuese cristiano. Entonces, el hombre natural, 14, estoy en el versículo 14, no percibe. ¿Qué es no percibir? No entiende, no discierne. Las cosas, fíjese cómo no son bienes materiales, las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para Él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir como espiritualmente. Versículo número 15. En cambio, el espiritual juzga, aquí juzgar quiere decir discernir, todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo le pregunto, ¿en la mente de Cristo está darle unos palitos de golf? Hermanos, ¿se fija cómo esa enseñanza raya en la blasfemia? ¿Se fija o no? ¿Está entendiendo o no? Eso raya en una ofensa a lo que Dios dijo. Pero los predicadores, hermano, mire, la Biblia dice, alguno anhela, desea servir a Dios, ser un pastor, un maestro, tiene que pasar un tiempo de que Dios lo trata, lo quebranta, lo va formando, lo va forjando. Tiene que ser un estudiante serio de la Biblia. No, en estos tiempos donde se dan los pastores maruchán, ya les había dicho de eso, ¿verdad? De esos que los mete ahí en el horno y microondas y le pone un minuto y ya sale la sopa. Así muchos, hay cristianos que al mes ya quieren ser pastores. Dígame, ¿quién de aquí ha sido abogado o doctor en 6 meses? Dígame. No, tienen que estudiar concienzudamente, ¿no es cierto? Y hasta desvelarse para estudiar. Tú eres doctor en psicología, ¿no es cierto? ¿A poco en un año recibiste tu título? ¿Verdad que no? 5 años.
Se quemó las pestañas para ser doctor. ¿Por qué un pastor diga, un predicador, un maestro de la Biblia, un apóstol, un profeta, en un año? Por el amor de Dios. Ahora ya a nuestra ciudad ya llegó una enfermedad espiritual que se llama apostolitis aguda. Y ahora cualquier pelao es apóstol. ¿Qué es eso, hermanos? No. A ver, ¿dónde están las pruebas de tu apostolado? No, pues a mí me dijo el Señor. No, pues yo soy el arcángel Gabriel entonces. Imagínate. No, hermanos. Esto está criminal. ¿Quién conoció la mente del Señor? Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué hay en la mente de Cristo? ¿Qué hay en la mente de Cristo para ti? ¿Qué no son riquezas espirituales? ¿Qué no es que Él te rescató de tu vana manera de vivir, perdonándote todos tus pecados, y que te vino a dar vida nueva? Una vida de gozo, de alegría, de poder, de victoria. No, en la mente de Cristo, las cosas materiales, Él le dice, esas cosas, fíjate nomás, cosas les dice, nada que ver, hermano. ¿Entendieron? Ese fue el contexto. Ahora vamos a Mateo 16. Ahí va otra. Ay, hermano. Mateo 16. ¿Sabe qué es lo que me hace estudiar todo esto? Pero que tardo tiempo, ¿eh? Yo se los doy en 1 hora. Pero yo me tardo días, a veces más y a veces meses. Mire, una vez un muchacho en un evento se me acercó y me dijo, oye Chuy, pastor, dice, yo tengo una pregunta, yo tengo una duda. Le digo, ¿cuál es tu duda? Dice, oye, mi pregunta es, ¿el diablo se desata? Yo dije, ¿por qué me preguntas eso? Pues es que en la iglesia donde yo asisto, todos los domingos lo atamos. Pero todos los domingos, entonces ¿quiere decir que el lunes se desata? Y estaba por allí uno de los predicadores con los que iba. Yo tenía la respuesta para él, pero dije, le voy a hacer una broma. Le dije, mira, ve con él y él sí sabe, porque yo no sé. Y ahí va con el otro. Oye, los demonios, Satanás se desata, y ya le pregunta y le responde, pues es que cada domingo en mi congregación lo atamos. Pero si lo atamos cada domingo, quiere decir que el lunes, el martes o el viernes se desata. Entonces, ¿qué? Y el otro se quedó así. Y yo estaba riéndome, ¿no? Entonces le dice el muchacho, es que Chuy me mandó contigo, le dice. Pero ¿saben una cosa? El otro predicador se le movió el tapete. Después me dijo, oye, no me hagas eso, me dice. Es que la verdad me dejó pensando el muchacho. ¿Cuántos han oído esta oración? Te ato, Satanás. ¿Han oído eso? ¿Nunca lo han oído? Ah, qué bueno que no lo han oído. Los que no lo han oído, qué bueno, no están maleados. Pero inclusive, ¿cuántos han orado así? Han oído, yo ato al espíritu de narcotráfico. Nosotros, aquí en esta iglesia, en ocasiones se nos ha salido. ¿Nunca han oído eso? ¿Verdad que sí, Chuy? Yo ato al espíritu de no sé qué, y es una atadera impresionante. Mire, uno de los que empezaron a dar mucho auge en esto fueron unos pastores aquí en la República Mexicana, donde en la ciudad donde ellos viven hay mucho narcotráfico. Y tienen como 15 años atando el narcotráfico. No solo no se ha detenido, está peor. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Será que no es algo que la Biblia no enseña? Porque no pasa nada. ¿Ah? ¿Qué les hice pensar? Bueno, está bien, eso me gusta, porque al menos no se me duermen y están atentos. Mateo 16, versículo 13. Ok, ahí va. ¿Están listos? Ahí va, vamos.
Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos. ¿A quién le preguntó? A todos los 12 que iban con él, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, él mismo. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos dijeron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Fíjate nomás, así está la gente, no saben ni qué rollo. No saben quién es Cristo. ¿Tú sabes quién es Cristo? Pues no sé, se me hace que es uno que pues llegó por ahí y lo crucificaron. Así estaban estos. Pues unos dicen que eres Elías, otros que eres Juan Bautista. Y luego dice el versículo 15, y él les dijo: ¿y vosotros? Fíjate cómo les pregunta a todos, está en plural. ¿Y vosotros? No se dirigió a uno solo en particular, ¿cierto? Les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Versículo 16. Respondiendo Simón Pedro, escuche, así como respondió Simón Pedro, pudo haber sido Juan o Bernabé, ¿sí o no? Porque les preguntó a todos, no le preguntó a Pedro. Nada más que Pedro era el más osado, era el más aventado, como decimos, ¿no? Ese era... Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! ¡Qué afirmación! Y en el versículo 17, entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón Pedro. Acuérdense que le cambió el nombre, por eso se llamaba Simón. Le dice: Simón, tu papá se llama Jonás, le dice. Porque no te lo reveló, ¿qué? ¿Que no le reveló qué? Que era el Hijo de Dios. No te lo reveló carne ni sangre, es decir, persona humana. No, sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Y luego dice el 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Ay, estos son todos los versículos que, cuánta guerra han dado. ¿Todo por qué? Por haberlo tomado fuera del contexto. Y hay quienes creen que sobre Pedro se edificó la iglesia cristiana. Yo le voy a demostrar, es muy fácil echar por tierra eso. Jesús le pregunta a todos, pero responde Pedro. Dice: bienaventurado Simón, porque no te lo reveló nadie sino mi Padre que está en el cielo. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ok, la palabra Pedro viene del griego Petros, que significa una pequeña roca, una piedra pequeña. ¿Sí? Y sobre esta roca, la palabra que se traduce por roca en el original griego es la palabra Petra. Así es que si aquí hay alguna Petra, es una señora que quiere decir piedra. Pero es la Petra, es la verdad eso, ¿eh? Petra es roca gigantesca. Eso quiere decir Petra. Y Petros es una piedrita que se desprendió de la roca. ¿Entiende? Entonces, ¿qué quiso decir Jesús? Tú eres una piedrita y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Imagínense la iglesia edificada sobre una piedrita. Pero ¿por qué está mal interpretado? Porque lo sacan del contexto. Pedro jamás dijo: yo soy sobre quien Cristo fundó la iglesia. No, al contrario, él dijo que Jacobo, Juan, Pablo, los apóstoles eran columnas de la iglesia junto con él, porque la roca sobre la cual está edificada la iglesia cristiana, ¿quién es? Es Jesucristo. Imagínense un fundamento todo endeble sobre un hombre, y fíjense lo que a través de tantos siglos, en una mentira, en una falsa interpretación de la Biblia, se supone que Pedro, y le llaman el primer papa. Nada que ver, hermano. Nada que ver. ¿Todo por qué? Porque sacan los textos y los sacan así, del contexto. Y luego dice en el versículo 19, y a ti te daré
las llaves del reino de los cielos. Y aquí viene lo que yo les quiero enseñar. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era el Cristo. Ok. Atar, digan todos atar. Atar y desatar. Bien. ¿Qué quiso decir Cristo aquí? Cuando le dijo, todo lo que atares en el cielo, en la tierra será desatado en el cielo. Todo lo que desatares será desatado allá también. ¿Qué quiso decir? Vamos a estudiar. ¿Quieren estudiar? Ok. Atar, digan todos atar. Todo lo que atares. Bueno, la palabra griega que se traduce por atar es la palabra deo, así, deo, que significa, escuche bien, encadenar, significa ligar, apresar, sujetar. Ok. Desatar, digan desatar. ¿Qué significa desatar? Viene del griego luo, así, que significa aflojar, como cuando te aflojas la corbata, así, o las agujetas de los zapatos, o el cinturón, aflojas, ¿sí? Significa soltar las cadenas, le quitas el candado y caen, soltar las cadenas. Significa desatar, derribar. También significa destruir. Ok. ¿Cuál es el contexto de atar y desatar? ¿A qué se refiere aquí? Miren, dice, a ti te daré las llaves del reino de los... ¿Por qué no dijo la llave? ¿Por qué dijo las llaves? ¿Se acuerdan que Pedro fue el que predicó en Pentecostés? Cuando recibieron el Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Y él predicó en Pentecostés y se convirtieron 3,000 judíos, ¿se acuerdan? ¿Para qué sirve una llave? ¿Ah? ¿Para abrir? ¿Qué hizo Pedro con los 3,000 que se convirtieron el día de Pentecostés? Les abrió la puerta, ¿de dónde? Del reino de los cielos, hermano. ¿Qué debemos de hacer para ser salvos? Crean en el Señor Jesucristo. Órale. Y serán salvos ustedes, todos. A ver, bautícense cada uno de vosotros. Crean y bautícense y serán salvos. Órale. Pues, ¿qué impide? Pues, órale, vámonos. ¿Qué hizo? Les abrió las puertas con la llave. Pero ¿por qué no dijo Jesús la llave? Dijo las llaves. Después, en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, se discute el por qué Pedro, en la casa de Cornelio, que era un gentil, no era judío, llegó y les predicó y creyó su casa con toda su familia. ¿Qué hizo Pedro? Con las llaves. Le abrió la puerta de la salvación a los gentiles e hicieron en el capítulo 15 del libro de los Hechos un concilio. Se juntaron todos los apóstoles, los ancianos, los líderes de la iglesia cristiana se reunieron en Jerusalén y dijeron, a ver, ¿cómo que también los gentiles se están salvando? Y empezaron a discutir. Pues sí, dice Pedro, pues yo les prediqué y hasta el Espíritu Santo recibieron. Y unos decían, ¿cómo? No. La salvación nada más es para los judíos. Y luego otro decía, no. Bernabé decía, no. Las escrituras dicen que así. Y empiezan a discutir y empiezan a consultar las escrituras y llegan a la conclusión de que la salvación es no solo para los judíos, sino para todo el que cree. Entonces dicen ellos, cuando les cae el 20 dicen, de manera que también a los gentiles Dios les ha dado arrepentimiento, salvación, les ha dado arrepentimiento y perdón de pecados. Dijeron, sí. ¡Ay, qué tremendo! ¿Qué hizo Pedro? Usó las llaves para meterlos al reino. ¿Qué haces tú? Escúchame, ¿qué haces tú? ¿Qué hago yo cuando le compartes a una persona acerca de la salvación de Cristo? Cuando te dice, ¿y qué debo de hacer? Tú metes la llave, abres, ¿y a dónde la haces pasar? Al reino de los cielos. Entonces, ¿está hablando del diablo allí?
En ese contexto, todo lo que atares, mencionan en algún parrafito ahí o en el contexto a Satanás, espíritus inmundos y eso. No, no. Entonces, ¿a qué se refiere? Está hablando de la autoridad que se nos ha delegado para hablar el evangelio, ¿sí? Y está hablando también de la disciplina y el gobierno que deben de hacer, en este caso, los apóstoles y posteriormente los pastores y los ministros en las iglesias cristianas. La disciplina, porque si ustedes se fijan en el contexto, está hablando de la iglesia, en el versículo 18, edificaré mi iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, y a ti te darán las llaves del reino de los cielos. Fue Pedro el que las usó, pero después en otras escrituras se habla de que también a nosotros, he aquí les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, contra toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Ahora, fíjense bien. Vamos rápidamente, bueno, no sé si tengo tiempo. Ok, vamos. Vamos, 1 Corintios 5. Habla de disciplina en la iglesia, que tenía que ejercerse la disciplina en la iglesia. 1 Corintios, capítulo 5, versículo 5. Ahí va, se los voy a leer. Me voy a ir un poco rápido, 1 Corintios 5, 5. Había un hombre que había tomado ahí en fornicación a una mujer que era pariente suya. Dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Entregado a Satanás, disciplina en la iglesia. Ahí, ¿qué estaban haciendo con el pecador? Lo estaban, ¿qué? Atando. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Sí, lo estaban encadenando, ligando, apresando, sujetando. ¿Para qué? Para que ya no hiciera de las suyas, hermano. ¿Entiende? Eso es la disciplina. Esa es la autoridad que Dios les había dado. No está hablando aquí de atar demonios ni nada por el estilo, No. Otro versículo. Vamos a 2 Corintios 12. 2 Corintios 12, en el versículo número 20. 2 Corintios 12, 20. 1 Corintios 12, 20. Voy a leer. Es segunda, dije primera, ¿verdad? Segunda, 12, ok, voy a leer 12, 20, yo abrí mal. Fíjate lo que les dice aquí a los corintios. Pero me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Capítulo 13, versículo 1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora os digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, les escribo a los que antes pecaron y a todos los demás que si voy otra vez no seré indulgente. ¿De qué está hablando Pablo? ¿Lo entendieron? De la disciplina, hermanos, de la autoridad que como apóstol él iba a ejercer. Cuando Jesús le dijo, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Está hablando de autoridad para ejercer disciplina en la iglesia. Vean, y no habla de demonios ahí. ¿Están entendiendo? Ok. Y si no, mire, adquiérala, hágase de la grabación y escuche y vuelva a leer, porque es muy importante que usted entienda esto. Vamos a 1 Timoteo 1:18, hacia adelantito, luego 1 Timoteo 1:18.
1 Timoteo 1, versículo 18, y dice así: este mandamiento, hijo mío Timoteo, te encargo. Fíjate, el apóstol usando la autoridad, ¿sí? Para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, la batalla, la guerra. Versículo 19. Manteniendo la fe y buena conciencia. Escuchen, desechando la cual, o sea, la fe y la buena conciencia, naufragaron en cuanto a la fe algunos. Versículo 20. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué es eso? Autoridad apostólica para establecer disciplina en la iglesia. ¿Qué está haciendo con esa gente? Atándolos. ¿Entiende? Los está sujetando. No los está dejando que hagan lo que les dé su gana. No. Los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Los ató. ¿Sí? Los ligó, los encadenó. Tito 3, da la vueltita allí, está 2 Timoteo y luego sigue Tito, capítulo 3, versículo 10. Tito 3:10. Dice así: al hombre que cause divisiones, fíjese esto, al hombre que cause divisiones o a la mujer que cause divisiones, deséchalo. Al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, ¿qué debe de hacer? Deséchalo. ¿Qué era Tito? ¿Un pastor? ¿Quién le estaba ordenando que ejerciera la autoridad y disciplina? Pablo. Deséchalo, dice, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca. Y está condenado por su propio juicio. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. ¿Sí? A eso se refiere, hermanos. Ese es el contexto de las Escrituras. Ahora, en cuanto al gobierno, fíjate, Hechos 15, lo que yo les mencionaba de la reunión en Jerusalén, discutiendo si los gentiles debían o no ser salvos. En el capítulo 15, versículo 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. ¿Quién se reunió? Los apóstoles y los líderes de la iglesia. ¿Cuál era el asunto? El que ya les expliqué. Ahora, vamos al versículo 24. Porque por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, escucha esto, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Y en el versículo 28 dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a los gentiles, no los judíos, ninguna carga más que estas cosas, que se abstengan de sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado, o sea, animales que no vierten la sangre, y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis bien, haréis. Ahora, déjeme ubicar todo el asunto. Atar y desatar, autoridad para hacer disciplina, para disciplinar dentro de la iglesia, para gobernar la iglesia. Todo lo que decidan hacer, ¿qué hicieron con los gentiles aquí? Los desataron, hermano. Porque los gentiles, como los judíos, estaban atados ¿a qué? ¿Se acuerdan a Jesús en la sinagoga que tomó el pergamino y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado el Señor ¿a qué lo envió? A predicar las buenas nuevas, a hablar a los que están cautivos, pregonar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel. ¿A qué vino Jesús? A soltar. Ahora, cuando se disciplina a alguien, se le ata. Y cuando se arrepiente el pecador, se le perdona. ¿Y eso es qué? Desatar. ¿Qué predicamos nosotros? ¿No es el perdón de Dios? Porque la gente está atada.
a los vicios, a las maldiciones. Y tú llevas el evangelio de la salvación, tienes la autoridad de predicarlo. Y cuando tú lo estás predicando, estás usando la llave del reino de los cielos. Y tienes la autoridad, ¿para qué? Para soltarlos. ¿Están entendiendo? Nada que ver con lo que hemos escuchado por muchos años. Primera de Corintios capítulo 7, rápidamente. Primera de Corintios 7, versículo 17. Fíjate, la autoridad, el gobierno de Pablo. Está hablando aquí de problemas en el matrimonio. Y dice, pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Escuche, esto ordeno en todas las iglesias. ¿Por qué se creía Pablo? Pues nada más era apóstol. ¿Qué estaba haciendo allí? Ejerciendo la autoridad para gobernar. ¿En dónde? En la iglesia. Así ordeno yo. Capítulo 11 del mismo 1 Corintios. 11:34. Aquí está, el contexto aquí era acerca de tomar la Santa Cena, pero algunos de los corintios lo hacían de una manera indigna. Y él da unas instrucciones allí. Fíjate, el gobierno apostólico. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas, dice, las pondré en orden cuando yo vaya. Ese era el gobierno, esa era la autoridad de los apóstoles. Y a ellos les dijo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desatéis será desatado en el cielo también. Ahora, vamos a Mateo 18, que ya lo vimos, pero Mateo 18, vamos de nuevo. Porque allí vuelve a mencionar atar y desatar. ¿Cierto o no? Mateo 18, versículo. Ya leímos el contexto. Si tu hermano pega contra ti, ve tú y él solo. Si no, toma 2 testigos. Si no, dilo a la iglesia. Y si no, tenle por gentil publicano. Y luego dice el 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿De qué está hablando? ¿Qué no es del perdón? ¿Qué no es de la disciplina en la iglesia? ¿Sí o no? Contéstenme. Entonces, ¿a qué se refiere con atar y desatar? Si yo, por ejemplo, digo, viene alguien y me dice, fíjese que mi esposo cometió adulterio. ¿Puede orar por él, pastor? Entonces yo digo, espíritu de adulterio, te ato. ¿Qué onda? ¿Tendrá alguna efectividad? Le voy a explicar por qué no. Porque el adulterio no es un espíritu, para empezar. El adulterio es un pecado de la carne. Que los espíritus influyen y excitan a la gente para que lo haga, esa es otra cosa. ¿Han oído eso de... bueno, yo dije espíritu de narcotráfico, ¿verdad? Bueno, no es ningún demonio de narcotráfico. Porque si fuera demonio y te ato espíritu de narcotráfico, se acabaría, ¿no? ¿Se han fijado que no solo no se ha acabado? ¿Se han fijado que no solo no ha acabado, sino se ha multiplicado? Las últimas estadísticas dicen que México antes era un país de paso de la droga. Ahora dicen es un país consumidor de droga. Y hay no sé cuántos millones de mexicanos consumiendo droga. Ah, caray, entonces ¿dónde está tanta tadera del demonio de narcotráfico? No. No hay que confundir, hermanos, porque si es un espíritu, nomás lo echas fuera y se acabó. Santo remedio. A ver, venga, usted cometió adulterio. Espíritu de adulterio, sal fuera. Y ya se salió, y ya no va. Ya camina santamente. No, pues... espíritu de mentira, sal fuera. No. Espíritu de robo. No son espíritus, son pecados de la carne. Y lo peor, te ato, espíritu de robo. Y la persona sigue robando. ¿Qué pasó allí?
Espíritu de adulterio, te ato, y el hombre sigue adulterando. ¿Qué pasó allí? No es un espíritu, son pecados. Tienes que arrepentirte de tu adulterio, de tu pecado de adulterio. Ah, qué diferente. ¿Qué estás haciendo allí? Pues no me arrepiento. Pues no te arrepientas, si te das media vuelta y te vas, se quedó atado el tipo. ¿Entienden? Pues sí, le he fallado a mi esposa, he robado, ¿qué tengo que hacer? Arrepiéntete, Cristo limpia tus pecados, te son perdonados, pásale, éntrale, ¿y qué haces? Lo desatas. Algunos le están haciendo así, otros están asustados. Se asusten, hermanos. Ahí está. Para terminar, yo sé que tal vez algunos están pensando en este versículo diciendo, oh, ya nos agarramos al pastor. Pues no, fíjese que no. Mateo 12, vamos rápido y termino con esto. Mateo 12, ¿cuánto me queda, ingeniero de grabación? ¿Como qué? ¿15 minutos? 10 minutos. Ah, sí alcanzo, 10 minutos. Ok, Mateo 12, 22. Ahí va. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quiénes lo echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes y primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, les dijo a los fariseos. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ok, aquí el versículo controversial y sacado del contexto, así, terriblemente, es el 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no le ata? Ok. Atar aquí, escúcheme bien, habla, según el contexto, de la victoria que Cristo logró en la cruz del Calvario. A eso se refiere. Porque ¿quién era más poderoso que aquí es el hombre fuerte? Es efectivamente Satanás. Pero Jesús, al vencerlo en la cruz, demostró que era más poderoso que Satanás. Escuchen, aquí, en ese contexto, vemos que Jesús echó fuera demonios. ¿Cierto? Digan todos, echó fuera. Demostrando que es más poderoso que Satanás. Ahora, ¿qué dijo Jesús? Todos los que creen en mi nombre atarán a Satanás. No, fíjense. ¿Qué dijo? Díganlo fuerte. En mi nombre echarán fuera demonios.
A los apóstoles, nunca en el libro de los Hechos, ni en las epístolas, en ninguna parte en la Biblia, se les ve atando demonios. Yo me tomé no sé cuánto tiempo, hermano, estudiando todos los textos. No encontré uno solo donde haya una mínima evidencia de que los apóstoles ataran demonios y a Satanás. No hay uno solo. Nos han engañado por mucho tiempo, hermanos. No, a los demonios y a Satanás no se le ata. ¿Sabes por qué? Simplemente porque Dios no lo designó de esa manera. Hay solamente 2 versículos cuando se ata a Satanás y a los demonios, y estos están en Apocalipsis. Y resulta que esos que atan a Satanás y los demonios es el arcángel Miguel. Dice, y salió el ángel de la presencia de Dios y ató a Satanás por 1000 años. Son los únicos 2 versículos. Pero en cuanto a los creyentes, no hay una evidencia, una sola. Yo estoy dispuesto a que si me equivoco, alguien me diga, no, mire, aquí dice, y Pedro y Pablo, ¿se acuerdan de aquella muchacha que salía? Esos son siervos del Altísimo. No le dijo, te ato, Satanás, ¿verdad que no? No le dijo, sal fuera de ella. Echó fuera demonios. El único que lo pudo atar para saquear todo fue Cristo con su sacrificio. Entonces, como ya lo ató, lo sujetó y a nosotros nos dio las llaves del reino, nosotros atar y desatar no es para que nosotros nos enfrentemos a los demonios, no. Eso es disciplina y gobierno en la iglesia. Pero a nosotros se nos dio la autoridad de echar fuera demonios. Amén. Un último versículo, no lo busquen. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué es resistir? Es una palabra griega que significa pararse oponiéndose. Así. Significa contradecir. ¿Cómo es esto? A ver, contradecir. Y esta es la conclusión. ¿Cómo es esto? ¿Se acuerdan de Mateo capítulo 4? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Escrito está, Satanás. No solo de pan vivirá el hombre. Esas escrituras las voy a enseñar el próximo. Dios me da unos mensajes, pero de veras, hermano. Estamos encontrando mucha revelación y entendimiento en la Biblia, gracias a Dios. Pero escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Ahora, yo quiero que usted vea esto. ¿Lo ató? No. ¿Qué hizo? Lo resistió. ¿Cómo? Se le paró enfrente y lo contradijo. Eso es, resistid al diablo y huirá de vosotros. Se nos dice a nosotros, resistan al diablo, échenlo fuera. Nunca se nos dice que lo atemos. Si eres hijo de Dios, lánzate al vacío. Escrito está, le dijo Satanás. Mandará ángeles que te cuiden, que te guarden. Y Jesús le dijo, también escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué hizo? Lo resistió y viene la tercera tentación. Dice que le enseñó todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Le dijo, todo esto te doy si postrado me adoras. Y Jesús le vuelve a decir, vete de mí, Satanás. O sea, lo resistió. Vete de mí, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué nos enseña todo esto, hermano? Para tener efectividad, someternos a Dios, caminar en obediencia con Dios. Entonces tú tienes autoridad, porque si no, no, el diablo se burla de ti. Si yo camino en obediencia con Dios y viene el diablo, yo lo resisto. ¿Cómo? ¿Con mis fuerzas? No, lo ato tampoco. Lo resisto, me le pongo así y lo contradigo. Porque él me va a decir, y aún me citará la Biblia. Y yo le diré, escrito está, vete de mí, Satanás, porque escrito está. Esa es la manera de resistir. Y dice que el diablo se fue por un tiempo. Y vinieron ángeles y le sirvieron.
¿Aprendió algo, hermano? Pidamos a Dios sabiduría. Muy importante, hermano.